La Asociación Mexicana de Estudios Históricos y Militares presenta el único programa dedicado al estudio de la historia y la guerra. Muy buenos días, damas y caballeros. Les habla su anfitrión, Karim González, y les doy más cordial bienvenida a nuestro primer programa de la Asociación Mexicana de Estudios Histórico-Militares. Estamos aquí en nuestra sede en la Ciudad de México y me acompañan aquí en la mesa muchos de nuestros miembros más activos y con quienes nos reunimos desde hace ya más de 40 años. Muchos de ellos ya se reúnen. Entonces, pues les damos la bienvenida, muy contentos de traer este programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que concierne a México. Justamente vamos a hablar del Escuadrón 201. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que al ser el primer programa tengamos una pequeña introducción de los miembros para que nos conozcan, para que sepan a quién están escuchando, quiénes somos y también que conozcan un poquito más sobre la asociación, qué hacemos, a qué nos dedicamos, por qué existimos básicamente. Entonces vamos a ir alrededor de la mesa. Aquí a mi izquierda tengo a nuestro actual señor presidente, Octavio Tolentino, que es nuestro actual presidente y que además es la persona que me invitó a formar parte de esta asociación en 2013, hace ya 5 años que me invitó a una de las sesiones y pues aquí me quedé y aquí estamos. Mi estimado, ¿cómo estamos? Muy bien, buenos días. Sí, como decía Karim, un miembro joven y qué bueno que haya gente nueva interesada en estos temas. Pues la asociación como tal es la Asociación de Estudios Histórico-Militares. Nació hace 42 años, se reunieron algunos entusiastas, entre ellos Justo Prieto, Javier León, el doctor de Noriega, que todavía está con nosotros, y se dieron cuenta que tenían un interés en principio por el modelismo, las figuras militares, pero esta disciplina les llevaba a investigar los hechos militares en la historia, y se fue conformando, se fueron sentando a tomar café, a platicar, y de repente a alguien se le ocurrió tomar hacerlo de manera formal, tener la Asociación Mexicana de Estudios Histórico-Militares. Se convocó, se fueron reuniendo más entusiastas, se llevó a cabo el acta constitutiva y legalmente está constituida desde hace 42 años. Y bueno, nos hemos reunido una vez por semana desde todos esos años. Yo llegué un poco después, yo tengo más o menos 40 años de haber ingresado, de conocerla, porque ingresé un poco después, porque era un club de puros señores grandes. Yo era un chamaco que había estado haciendo un servicio militar, interesado en estos temas, con otro amigo también muy interesado. En fin, aquí nos hemos reunido, seguimos trabajando, hay gente joven, ha habido grandes pláticas, grandes ponencias, hacemos algunas ponencias interesantes. Somos aficionados a la historia en lo personal. Tenemos ya historiadores con academia que están aquí en esta mesa y eso me da mucho gusto. Y tenemos a alguien que no tiene el título de historiador, pero que pues ha hecho muchísima investigación. Tenemos gente muy valiosa aquí. También tenemos gente que ahorita no va a participar, pero que también vivió parte de esa historia, ¿no? Acá tenemos a un buen amigo que también participó, estuvo presente al final de la Segunda Guerra Mundial. No participó, gracias a Dios, pero bueno, acá estamos y de cualquier manera, pues es un gusto que esto se oiga, se sepa, para que no se quede solamente en una plática entre 5 o 10 amigos que no trascienden más allá. Gracias y paso los micrófonos a José Serur, expresidente de la asociación. Hola, buenos días, es un gusto. Yo fui miembro de la asociación en 1988, en el 89, ya no me acuerdo bien exactamente, como uno de los miembros más jóvenes, y desde ese entonces era un gran honor estar en la asociación. Cada jueves era un gusto estar con los genios, ir a tomar una cena muy muy rica y una plática exquisita con más de 20 personas, con una sabiduría increíble por la historia, por la inspiración, de una manera muy linda, propositiva, el estudio de la historia para el bien. Eso es lo más importante. Yo soy arquitecto de profesión,
Tengo estudios en esta historia, filosofía y una maestría en esta educación que estoy en curso ahora. Y pues en este momento estoy haciendo algo de historia escrita sobre la historia de la aviación en México y sobre la historia de la Fórmula 1 en México, que es mi especialidad. Y bueno, pues aquí colaborando con todos y poder aportar con mi conocimiento para estos programas que se van a hacer en el podcast. Adelante. Hola, buenos Le días. cedo la palabra a José Antonio de Quevedo, el editor de un sitio de aviación muy conocido hoy, con 139,000 suscriptores. Hola, buenos días. Gracias, Pepe. Gracias, Octavio, Karim. Bueno, pues mi nombre es José Antonio Quevedo. Yo me he especializado en hacer sobre todo reportajes y estudios de la aviación mexicana y latinoamericana. Tengo el sitio México Aeroespacial. Tenemos nuestra página de YouTube, nuestra página de Instagram y bueno, estamos haciendo la difusión de todo lo que es la aviación mexicana. Actualmente colaboro con el sitio infodefensa.com, que es uno de los más potentes en ese sentido en la industria de defensa. Colaboro también con la revista Commodore Aircraft en Inglaterra, una de las mejores de aviación en el mundo. Y bueno, estoy en la asociación desde el 2007 cuando tanto Pepe como Octavio me invitaron a participar. Y bueno, estamos ahora regresando nuevamente, ¿no? Buenísimo. Bienvenido. Manolito. Muy buenos días, yo soy Manuel Sardain, soy estudiante de Historia en la Iberoamericana. Todavía no me he graduado, sin embargo ya estoy haciendo mi tesis, que pues todo esto que es sobre la historia militar es sobre lo que me quiero especializar. De hecho, he trabajado mucho en el archivo Porfirio Díaz que tenemos allá en la Ibero y pues si hay algo que me fascina es todo esto. Cuando vine la primera vez aquí hace ya un año, simplemente quedé fascinado. A mí me fascina que algo así exista acá en México y pues ahorita que lo estamos publicando, pues qué mejor que participar. Muchísimas gracias. Pues ahí está, esos son todos los miembros que nos acompañan el día de hoy. Como decía Octavio, hay más personas que son parte de esta asociación y pues ya nos estarán acompañando a lo largo de las diferentes semanas, ya estarán aquí acompañándonos en el programa. Yo brevemente, mi nombre como les digo es Karim González, yo soy historiador de carrera. Hice mi licenciatura en Historia en los Estados Unidos y recientemente tuve la oportunidad de hacer mis estudios de maestría en Inglaterra en una materia que se llama Estudios de Guerra. Entonces, pues esto es lo mío realmente. La historia militar, la guerra, el conflicto, la defensa son los temas que a mí me interesan y pues por eso estamos aquí. Lo que me gustaría que hiciéramos ahorita entonces es hablar un poquito del objetivo de la asociación, por qué existe la asociación, a qué nos dedicamos y por qué después de 40 años estamos haciendo esta iniciativa, porque a ver si como yo les los comentaba antes, es esta idea de que desde que yo llegué aquí me tocó presenciar pláticas muy interesantes, temas que se daban para mucha discusión, mucho material y realmente aportaciones muy valiosas de todos los miembros. Y la parte triste, digamos, era que todo eso se quedaba aquí, no salía de esta oficina realmente y a mí me parecía que era contenido muy valioso que gracias a la tecnología del día de hoy podemos llevar a una audiencia más grande. Y yo creo que ese es el objetivo de crear este programa de radio, este podcast, para que este conocimiento pueda llegar a todas las personas que nos gusten escuchar y que ellos también puedan participar con nosotros. Y pues es simplemente fomentar la historia y el estudio del conflicto, el estudio de la guerra a través de personas que sabemos el tema y que además nos apasiona el tema. Entonces ese es un poco el objetivo de este programa, de esta iniciativa. Pero a ver, aquí los que llevan más años que nosotros nos podrían platicar un poquito de la asociación, de la historia de la asociación, cómo surge, cuál es realmente el objetivo de la asociación. Bueno, surge porque éramos una cantidad de gente, sobre todo yo me acuerdo en 1976, cuando se hace la escritura pues pública, cuando se hace el acta constitutiva de la asociación, había gentes con un gran conocimiento y había gentes con mucho interés por diferentes temas. Básicamente yo creo que se reduce o se expresa de gran manera en el lema de la asociación, que dice:
Mientras más conozcas la guerra, más amarás la paz. Realmente estudiamos la guerra como tal porque es un fenómeno humano que es la última consecuencia de una diferencia, ya sea económica o religiosa. No hay otra cosa por la que la gente se mate si no es económico o religioso. Pero al estudiarlo, al ver cómo se repite, cómo la historia nos enseña de errores, cómo aparte nos especializamos cada quien en determinada época. Yo en lo personal me gusta mucho la cuestión de la guerra naval, ya con buques de casco de acero, porque eso de los de vela es otro mundo, pero también he estudiado las batallas, aunque no conozco a fondo las naves, pero las de guerra modernas sí. Y por otro lado, el periodo napoleónico me encanta, y las guerras antiguas, ¿no? Por ejemplo, estoy ahorita trabajando fuerte en preparar algo sobre la Legión Romana en el primer siglo. Y así va, yo en lo personal voy por varios temas, pero así tenemos una pléyade de gentes que saben de determinados puntos. Aquí con José alguna vez platicamos entre los dos de lo que fue la batalla, la guerra de las Malvinas en el 82, y pues yo por la parte naval, él por la parte aeronáutica, en fin, nos complementamos, y es una cosa muy padre porque tenemos un interés común, estudiamos, intercambiamos información, compramos muchos libros que ahora, a pesar de que ahora todo es electrónico, no hay nada como tener un libro en la mano, no hay nada como poder oler al libro, leerlo. Y bueno, aquí estamos rodeados por una colección de libros extraordinaria de nuestro anfitrión. Y bueno, yo creo que por eso nace la asociación, porque hay un interés por estos temas histórico-militares, que nos explican muchas de las etapas del mundo, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos va a poder ir dándoles mejores programas con determinados temas. Arrancamos con un tema nacional, porque incluso en los concursos de modelismo en lo que hacemos participación, damos el premio México, que es al mejor modelo con tema mexicano, porque somos la Asociación Mexicana de Estudios Histórico-Militares. Nuestro emblema es la Xicoatl, la serpiente de guerra, la serpiente que escupe fuego del mundo prehispánico, que es aparte del rito fundacional de la Ciudad de México. Entonces estamos interesados desde el concepto de la guerra prehispánica, que hay por ahí una conferencia muy interesante que se quedó por escrito. En fin, es un gusto por la historia. Ese es el por qué existe la asociación. Muy bien, y algo que me gustaría que comentáramos rápidamente es justamente esta idea de aclarar un poquito qué nos referimos cuando hablamos de que estudiamos la guerra, ¿no? Porque muchas veces se puede malinterpretar como que somos personas bélicas o que de alguna manera fomenta uno la violencia, ¿no? Que conlleva la guerra. Y yo creo que no va por ahí, porque incluso a mí me pasó, ¿no? Cuando yo pensé en hacer mi maestría, como les digo, en estudios de guerra, la gente me preguntaba, bueno, ¿y por qué quieres hacer la guerra, no? Pero realmente no va por ahí, realmente es un estudio de la guerra como fenómeno social para tratar de entenderla y justamente tratar de evitarla o mitigar sus consecuencias. Entonces va más por ahí, yo creo. No sé, Pepe, tú que también llevas aquí décadas siendo miembro, ¿qué más nos puedes decir de la asociación? Sí es muy importante este tema del estudio de la guerra, porque es un fenómeno humano, es un fenómeno de la historia, el mundo que hoy se tiene, la conformación desde las sociedades, de la política, desde la economía, de las personas, del pensamiento, de la filosofía, de la historia, prácticamente se moldea a través de este conflicto humano, de la historia natural del hombre, ¿no? La guerra siempre fue un mitigante o un impulso ahí en la evolución de la historia del hombre, desafortunadamente, ¿no? Y creo que hoy estamos en un punto que, al menos que la estudiemos, es la única forma de este entendimiento y de prevención. Eso es fundamental, ¿no? Bueno, pues ahí está ya un poco de la historia de la asociación, un poquito para que conozcan a qué nos dedicamos,
por qué surge esta idea y qué es lo que pueden esperar de este programa, que la idea es que transmitamos todos los sábados a la misma hora por el mismo link, para que puedan seguirnos ahí. De cualquier manera, todo va a quedar en el archivo ahí en nuestra página de Spreaker. Vamos a dejar todos los links aquí en la descripción del show para que siempre puedan encontrarnos. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. El tema de hoy, que es el Escuadrón 201, que justamente lo elegimos porque pues, es un tema puramente mexicano. Vaya, es la única participación de México propiamente con Fuerzas Armadas en la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que es un tema del que es este tipo de temas que mucha gente ha escuchado hablar. Hay varias calles y avenidas con el nombre de Escuadrón 201, pero realmente mucha gente no sabe la historia del Escuadrón 201. Realmente quiénes fueron, qué hicieron, por qué son famosos, por así decirlo. Y es un poquito lo que queremos explicar el día de hoy. Entonces, pues a ver, vamos a empezar con lo básico, ¿no? ¿Qué fue el Escuadrón 201? ¿Quién nos ayuda? Bueno, el Escuadrón 201 fue un grupo de hombres mexicanos del ejército mexicano y de la Fuerza Aérea. Fue un grupo que se conformó para ir a combatir en representación de México en la Segunda Guerra Mundial. Una fuerza o un grupo que se formó a raíz de la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, cuando México declara la Segunda Guerra Mundial al eje. La guerra en sí está a través de un hecho histórico que me imagino que vamos a platicar más adelante. Claro. Pero este grupo fue conformado por México, que se ofreció a poner este grupo de hombres para representar a nuestro país dentro de este conflicto, que México desde 1942 estuvo involucrado dentro del conflicto mundial. El conflicto armado. ¿No? Ahora, cuando hablamos del Escuadrón 201, estamos hablando de... Fueron 300 hombres, según tengo 336 fueron los que se entrenaron en un principio. Hubo unas bajas, pero fueron 39 pilotos los que viajaron y 300 y fracción de tropa, más otro contingente de 400 que estaban siendo como reemplazos. Pero el primer escuadrón, el primer grupo, fue conformado de 330 y tantos hombres. Ok. El nombre oficial era la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Correcto. Ese es el nombre completo. Esa es correcto. Sí. Ok. Eso es correcto. Bueno, a ver, entonces ahora situémonos un poco en el tiempo y en el espacio. Ya mencionó Pepe que México declara la guerra. Bueno, México hace, que yo creo que es importante hacer esta distinción, México declara el estado de guerra. No declara la guerra, porque son dos cosas diferentes. Declarar la guerra usualmente es algo que se reserva para el actor hostil, el actor que va a iniciar las agresiones. Ellos son los que declaran la guerra. Declarar el estado de guerra es más lo que hacen las naciones que se están defendiendo. Simplemente declaran que ya en estado de guerra. Digo, para términos prácticos es lo mismo, ¿no? Estamos en guerra. Pero sí hay una distinción para cuestiones diplomáticas y políticas, que el declarar la guerra es un acto hostil. Declarar el estado de guerra no lo es. Entonces, o una posición política. Exacto. Entonces hay que hacer esta distinción. Sí. Yo creo que es importante ubicar la actuación del escuadrón en términos de la guerra. Mucha gente se queja o dice, es que el escuadrón llegó tarde a la guerra, llegó al final. Bueno, recordemos que era una guerra, nadie sabía cómo iba a acabar, ni nadie sabía cómo iba a terminar. Y entonces, ¿qué sucede cuando viene el ataque de los submarinos alemanes, que fue lo que precipitó la entrada de México a la guerra? Pues que nos damos cuenta que no tenemos los medios adecuados para la defensa. Existía la percepción real y era muy probable que Japón pudiera llegar hasta las costas de Baja California. Entonces, lo primero que se aboca a hacer el gobierno mexicano, que era encabezado por el presidente Vela Camacho, es armar toda la defensa mexicana para defender tanto las costas del Golfo como del Pacífico, que ya vimos que podían tocarse. Se podían tocar que los submarinos alemanes estaban en el Golfo de México y no había manera de cómo poderlos detener. Claro, ahora hay que entonces vamos a situarnos en contexto. 1942, ¿cuál es la situación de la guerra? ¿Dónde está la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el contexto? Bueno, para 1942... concretamente los ataques a los 6 buques petroleros que nos habíamos incautado por la ley del Hokkaido, que eran alemanes,
2 de ellos y 4 italianos, que México los encontró surtos en Tampico cargando petróleo, y como se desató la guerra, pues nos los quedamos. Y entre los que son peras o son manzanas, los renombramos y los empezamos a utilizar. En mayo de 42, unos submarinos alemanes empiezan a atacar barcos petroleros que llevábamos petróleo a Estados Unidos. Entonces ellos los torpedearon y los hundieron. Estamos hablando del Potrero del Llano. El Potrero del Llano, el Faja de Oro, el Osulama, fueron 6 el Tuxpan, el Tuxpan, Oaxaca, las Chuapas. Oaxaca, las Chuapas. Okay. Fueron 6 buques hundidos en noches sucesivas por 3 diferentes U-boats. Pero lo más importante es que nosotros decidimos, el presidente Miguel Ávila Camacho dice que se está en estado de guerra. Se declara el estado de guerra por haber sido agredidos por las potencias del eje. Y de ahí en adelante el presidente Miguel Ávila Camacho, en una decisión muy inteligente, piensa cuál sería, y yo creo, no sé quién lo asesoró, pero lo asesoraron muy bien, piensa qué sería lo que nos costaría menos gente y lo que nos daría sería un impacto más fuerte en los hechos bélicos. Y dado el desarrollo de la aviación, él considera que un escuadrón aéreo, sin el sacrificio de tantas vidas como pasó con los brasileños que fueron ahí, mandaron una división de infantería, se vieron muy mal, no se vieron muy bien, pero perdieron mucha gente en Montecassino. Entonces yo creo que la decisión del presidente Ávila Camacho de formar un escuadrón aéreo me parece una decisión muy inteligente. Ajá. Cabe resaltar que en este momento de la Segunda Guerra Mundial, el imperio nazi, o sea, el imperio alemán o esta expansión de los alemanes, o sea, en el mundo europeo, en África, etcétera, en Asia, estaba en su máximo apogeo, ¿no? Era un gran imperio, ya se había conquistado prácticamente Europa. La batalla de Inglaterra, pues no la logró finiquitar, que es la única que les quedó así como en pendiente, pero prácticamente el norte de África, Asia, Europa, en ese momento estaba bajo el dominio absoluto del nazismo, ¿no? Y ya había sido esta expansión japonesa en el Pacífico, Pearl Harbor, o sea, ya teníamos una guerra muy cargada de un bando en ese momento, y bueno, la expansión seguía, y pronta estaba la invasión a la Unión Soviética, ¿no? Que ya se estaba planeando, ya se había hecho en Polonia, pues ya había avanzado mucho, en Ucrania estaba en manos ya de los alemanes, etc. Okay. Sí, en mayo del 42 los alemanes ya estaban avanzando, acababan de detener la contraofensiva que se hizo en Kharkov, y estaban planteando el avance hacia lo que sería Stalingrado. Es el momento del mayor avance del ejército alemán adentro de Rusia. Habían tomado los Balcanes, tenían 400,000 hombres en Noruega, en fin. Era el momento de máxima expansión. Yo creo que el momento más exitoso militarmente de los alemanes. Y en cuanto a los japoneses, iban creciendo en todo lo que es Asia. Estaban, después de haber atacado Pearl Harbor, estaban expandiéndose para conseguir petróleo y demás. Todavía estaban en plena expansión. Era el momento más difícil. Burma, habían atacado Singapur, en fin. La cosa estaba con banderas desplegadas para las potencias del eje. Y en ese momento nosotros declaramos el estado de guerra. No fue como algunos tratan de denostar diciendo que ya al final no. Nosotros en el momento más álgido declaramos el estado de guerra. Ok. Manolito. Creo que algo muy importante que se debe de decir es la visión que tenía México y Latinoamérica del mundo en aquel entonces. Tomemos en cuenta que México, que estaba gobernando por el PRI, que en aquel entonces era otro PRI, tenía otra visión del mundo. O sea, México, al igual que otros países en Latinoamérica, tenían más en común con estados como el italiano o el alemán. De hecho, o sea, la similitud era tal que los americanos estaban preocupados sobre eso. O sea,
había cierto miedo de que varios países latinoamericanos pudieran unirse a las potencias del eje, y por esta razón se hizo una fuerte campaña en la que incluso Disney estuvo involucrada para acercarse a estos países latinoamericanos. Recordemos esta caricatura de los Tres Caballeros, que curiosamente sale Brasil y México junto con el Pato Donald para hacer este acercamiento a Latinoamérica con Estados Unidos y que de una u otra forma estuvieran de su lado al final. México era un país que posiblemente se hubiera unido al eje si no se hacía algo. O sea, estaba este temor inherente, y era algo que existía incluso desde la Primera Guerra Mundial con el telegrama Zimmermann. Claro, el famoso telegrama Zimmermann. Ok, entonces recapitulando, tenemos que se hace la declaración del estado de guerra. Esto es en 1942, pero realmente es hasta el 44 que los pilotos se van hacia las Filipinas, y hasta el 45 entran en combate. ¿Qué pasa en esos 2 años desde que México hace la declaración del estado de guerra hasta que el Escuadrón 201 entra en combate? ¿Cómo fue su entrenamiento? Se fueron a Estados Unidos, entrenaron allá, pero a ver, platícanos un poquito más de qué pasó en esos 2 años. Bueno, hay este comentario que es muy importante. Hubo una reunión entre Ávila Camacho y Roosevelt en Nuevo León, en Monterrey, donde se hicieron ciertos acuerdos, ¿no? Una famosa escena que se ofreció ahí en un encuentro, en donde hay muchos mitos alrededor de qué es lo que se platicó en ese momento, ¿no? Parte de los acuerdos que están por escrito era la participación de México o un contingente militar. En un principio sí le solicitó el gobierno de los Estados Unidos a México un contingente de 2.500 hombres, o sea, algo más grande, y originalmente iba a estar para Italia o para Europa, o sea, esa fue la solicitud inicial. Eso está documentadísimo. Otro de los temas fue el tema de los migrantes, de la mano de obra, del famoso tema de que si México iba a cultivar el opio en Sinaloa o no Sinaloa, que se ha hablado mucho, que mucho hay de cierto, que es muy importante que lo aclaremos. Y en la reunión, Ávila Camacho contesta que iban a evaluar con los estrategas cuál iba a ser la participación de México activamente dentro de la Segunda Guerra Mundial. 6 meses posteriormente, en un análisis, o sea, no fue algo este inmediato que se declaró así que México iba a participar, se formó la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, o la misión, en una forma de participación simbólica con la Fuerza Aérea. Se establece este grupo aéreo y en lo que se junta, en lo que se organiza, se manda a entrenar, se junta la elite de los pilotos de México en ese momento y se mandan a un entrenamiento inicial a Idaho, a Pocatello, como una unidad ya de combate con el avión P-47. Y en un principio la idea era de que el escuadrón pudiera estar operativamente listo a principios de 1944. Y como dije, se imaginó que iba a estar en Europa, no necesariamente en Asia. Luego de Idaho hubo muchas inconveniencias en el entrenamiento de los mexicanos. El clima era muy malo, hubo un par de accidentes que cobraron la vida de 2 hombres, 2 pilotos. No era la mejor parte. Y luego fueron al entrenamiento avanzado a Greenville, Texas, ¿no? Que es muy interesante esa ciudad, que decía en la entrada de la ciudad: The darkest land and the whitest people. O sea, prácticamente las leyes que estaban en Texas en ese momento eran antimexicanas. Los hombres no podían entrar a restaurantes, a cines, tenían que caminar de otra. O sea, las leyes anti-negros y anti-latinos eran 100% vigentes. Fueron entrenados en entrenamiento avanzado en Texas durante 6 meses y posteriormente se decidió su partida hacia las Filipinas. Bueno, respecto a por qué el Escuadrón 201 acabó en el Pacífico, se debe mucho a que la guerra estaba ya terminando en Europa, ya había pasado el día D. Entonces el agregado militar en Washington, el general Alamillo Flores, sugiere que por qué no se envía a las Islas Filipinas, que estaban en un proceso de guerra contra el Imperio japonés. Era una
un país de idioma español y había cierta afinidad con ellos, ¿no? Entonces esa sugerencia es tomada y el grupo de perfeccionamiento aeronáutico, que ya había terminado su adiestramiento tanto en Idaho como en Texas, se dirigió a California para embarcarse en el crucero Fiery y dirigirse hacia las Islas Filipinas, ¿no? Fue una travesía complicada, había que hacer una ruta zigzagueante para evitar tanto los submarinos japoneses como los alemanes que todavía pudiera haber por ahí y buques de guerra, ¿no? Estar evitando esta parte, y hacia el 1 de mayo de 1945 el Escuadrón 201 desembarca en la bahía de Manila, Filipinas. Justamente me gustaría que habláramos de eso, y Manolo nos había comentado algo de esto la vez pasada, justamente de por qué existe una afinidad entre México y las Filipinas, que es algo que se remonta incluso a varios siglos antes de la Segunda Guerra Mundial, que me parece que es justamente el tema de que fueron exploradores, ¿cómo los llamamos? Novohispanos, que fueron los que llegaron a descubrir las Filipinas. Sí, de hecho, parte de la conquista de las Filipinas, que sí, la hicieron los españoles, pero con mucha gente del Nuevo Mundo. Llegaron a ver incluso indios tlaxcaltecas con los tercios españoles que conquistaron esa zona. Es algo que lamentablemente no muchos saben, pero que se debería de difundir más, que la conquista de las Filipinas la llegaron a hacer indios tlaxcaltecas al lado de los españoles. Y que como dato curioso, de ahí sale lo que Octavio comentaba también la vez pasada sobre el traje famoso de la China poblana, ¿no? Cuando desembarcó justamente el escuadrón en las Filipinas, las hijas del, no es que el presidente, el primer ministro, estaban vestidas de chinas poblanas para recibir a los mexicanos. Sí, bueno, este evento, bueno, hay que tomar en cuenta que el mundo quiso llegar a China, y ahí viene el señor Colón y que se le atraviesa el continente. Después quisieron seguir hacia China por la cuestión de que los musulmanes no dejaban pasar a nadie, y en el Pacífico salen los españoles y encuentran la manera de llegar no a China sino a las Filipinas. Llegan a las Filipinas y encuentran el tornaviaje, que se venían por Alaska y venían a dar San Blas, lugar muy importante, puerto muy importante. Llegaban a la nao de China, que era el galeón de las Indias, del galeón de la China. No podía bajar nada sino hasta Acapulco. De Acapulco, en mulas, llegaba a la Ciudad de México las mercancías, sedas, especias y demás, y de ahí a Veracruz, y de Veracruz nuevamente se iba hacia España. El asunto es que en una de estas travesías, tardaba un año el viaje, llegó una princesa que al parecer era una mujer de la India, que iba en viaje a España, a algo de la corte española, y se avecindó en Puebla durante más de un año antes de continuar su viaje, y traía muchas sedas y traía un traje muy vistoso que le gustó a la gente, lo empezó a imitar, y de ahí surgió el traje nacional, el de China poblana, que no era china sino era hindú, pasó por Puebla y iba para España, y es el traje nacional de México. Son de esas cosas que sí, es un sincretismo maravilloso. El dato, pues sí, ahí está el dato curioso del día sobre el traje nacional. Volvamos entonces al Escuadrón 201. ¿Qué nos pueden decir de las características propias del escuadrón? Hablemos un poco, por ejemplo, de sus aviones. El P-47, el Thunderbolt. ¿Cuál es la característica de este avión? ¿Por qué se utilizaron esos aviones? ¿Quién nos ilustra? Bueno, en un principio, los pilotos en México, en ese momento, el grupo que se selecciona, estaban ya un poco bien entrenados, ¿no? En el STAT-6, en un avión de reconocimiento de entrenamiento. En 1941 se adquirieron varios de esos aviones que se les dieron una gran oportunidad de poder estar muy bien preparados. El P-47 es un avión que se creó desde los Estados Unidos, es una fortaleza, prácticamente es un avión robusto, con una capacidad de fuego impresionante, con una velocidad altísima para ese momento, y fue un avión que se diseñó precisamente para el Pacífico y para el teatro europeo de operaciones, ¿no? Entonces, es un
avión que su diseño es para ataque a tierra, es para el combate aéreo, es un avión muy polifacético. Es un multirol. Es un multirol fighter, ¿no? Que esa es la cosa así. Cuando los mexicanos en un principio fue seleccionado el escuadrón aéreo, en un principio ya se sabía que es el avión que iban a operar y que iban a utilizar en las Filipinas. En Idaho fue el primer entrenamiento que hubo en este aparato. En Greenville, Texas, se perfeccionó este combate aéreo en P-47s, y cuando salen a el Pacífico, parte del acuerdo es de que cuando iban a estar allá les iban a entregar 35 aviones nuevos para el escuadrón. Esa fue la promesa en ese momento. Entonces los aviones fueron mandados de la fábrica hacia las Filipinas, ¿no? Pero cuando llegaron no estaban disponibles esos aviones, y les entregaron 32 aviones que estaban ya siendo utilizados por otros escuadrones. Les transfirieron otros aviones que estaban ya pues no en el mejor estado, es la verdad de las cosas. Los mecánicos mexicanos creo que hicieron milagros para ponerlos en punto en el aire. Es más, 2 de los accidentes en un principio de 2 pilotos fue por probar estos aviones, ¿no? Hay un caso que se conoce, que lo voy a platicar más adelante, pero... Perdón que te interrumpa, pero justamente esto de los accidentes creo que es importante mencionarlo, porque mucha gente critica esto, ¿no? Pero realmente accidentes durante el entrenamiento es lo más común. Son muy común. Prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, para que sepan, de cada 10 fallecidos, 2 eran en accidentes, en este entrenamiento. O sea, era muy, muy elevado el número de pilotos que fallecían en entrenamiento. O sea, es muy común, es muy normal en esa época, ¿no? Y hoy también, ¿no? Entonces, pues eso es lo que... Eso es, y luego ya, al mes que se estuvo ahí, les entregaron sus 32 aviones nuevos, o 35 aviones nuevos, con los que combatieron el resto de la campaña. Pero bueno, hay mucho por platicar. Claro. ¿Qué más tenemos aquí por acá? cabe hacer notar que aunque el Escuadrón 201 ya operativo completamente buscó el combate aéreo con los cazas japoneses, específicamente iban a buscar el Cero, estos ya estaban en franca retirada y estaban preparándose para la defensa de Japón, porque lo que seguía en la guerra era la invasión de Japón. Entonces el Escuadrón 201 se dedicó a hacer misiones de ataque a tierra, a estar abriendo camino a las tropas norteamericanas que estaban limpiando, digamos, las Filipinas de los restos de unidades japonesas, y lo estaban haciendo retroceder, ¿no? Es muy importante destacar que los pilotos mexicanos tenían una experiencia en bombardeo en picada a tierra, que fue muy importante en estas situaciones. Parte del grupo de perfeccionamiento aeronáutico durante su entrenamiento estuvieron destacados en San Diego realizando este tipo de ataque en aviones A-24. Dauntless. Aunque les costó un poco de trabajo, y hay ciertas anécdotas de cómo fue la operación del P-47 en ataque a tierra. Finalmente los pilotos mexicanos consiguieron hacerlo y lograron hacer que funcionara, y tuvieron mucho éxito en ese sentido de hacer retroceder bastantes de los agrupamientos japoneses en Filipinas. Según tengo entendido, se le atribuye al Escuadrón 201 poner en fuera de combate aproximadamente a 30,000 japoneses. Que no es que hayan causado 30,000 bajas, pero los pusieron fuera de combate justamente por muchos los de los aislaron, bombardeos a tierra. Exactamente, muy los aislaron. Y que justamente es interesante eso, porque hablando de los pilotos mexicanos, se habla mucho de lo que yo he leído, es que justamente en su época de entrenamiento, en su etapa de entrenamiento, estos eran pilotos que sí tenían escuela, eran graduados de la Escuela Aérea de México, cuando muchos de los... Por ejemplo, de los reclutas norteamericanos, pues eran civiles que los estaban metiendo a la Fuerza Aérea en este caso. Entonces, el piloto mexicano sí ya tenía un entrenamiento, por lo menos previo. No llegó en blanco, vaya. No. Muy bien. Entonces, hablemos ahora un poco de lo que... A ver, Octavio. Bueno, el hecho que acababa de mencionar José Antonio es muy importante. El P-47 es un avión de ataque a tierra, ametrallamiento y bombardeo, pero no en picada. El grado de eficiencia que alcanzaron los pilotos mexicanos bombardeando en picada con un avión que no era un avión de bombardeo en picada, no tenía, muy pesado, no tenía frenos de picada, fue un verdadero logro
de capacidad como pilotos. Esto lo quiero mencionar porque realmente siempre se ha denostado a nuestros pilotos por ignorancia o por mala fe, pero eran técnicamente muy buenos. Claro, aquí hay que recordar que el avión llevaba bombas. Entonces, cuando tú vas en picada, tienes cierta velocidad. Cuando sueltas la bomba, el avión tiende a hacer movimientos que si tú no los controlas, si no tienes la capacidad como piloto para hacerla, el avión termina en el suelo y es un accidente. Entonces, los pilotos mexicanos estaban siendo requeridos en esa ocasión para hacer este tipo de bombardeos porque resultaban muy eficientes. Y finalmente ayudaron a limpiar toda esa zona de las unidades japonesas. En algunos casos retrocedían, en otros casos los aislaban, y eso permitía que las tropas de tierra pudieran conseguir sus objetivos mucho más fácil, ¿no? Claro. Hablemos entonces, justo ya que estamos en ese tema, sobre las misiones propias del Escuadrón 201. Creo que por ahí teníamos las estadísticas, fueron que 90 y tantas misiones de combate participaron en la batalla de Luzón. 102 misiones de combate participaron en la batalla de Luzón. ¿Qué sabemos de las misiones del Escuadrón 201? Bueno, como ya se dijo, parte de la misión, este combate aéreo no fue requerido en ese momento, como bien ya se había dicho. Las misiones típicas eran de reconocimiento, bombardeo a tierra, bombardeo a líneas de abastecimiento, ferrocarriles y las unidades blindadas japonesas que estaban operando en el teatro de batalla, ¿no? Básicamente, ese fue el core principal de las misiones, ¿no? El cuerpo principal de la táctica que fue utilizado del escuadrón, fundamentalmente hablando. Y se puede hablar a detalle de cada una de ellas, ¿no? Es importante destacar que a pesar de que no había combate aéreo, los mexicanos hacían misiones de largo alcance como escolta, y en ese momento buscaban el combate aéreo y buscaban cazas japoneses. Ellos sabían que finalmente, si tenían paciencia, en el momento de la invasión a Japón lo iban a encontrar. Parte del grupo de reemplazos que estaba siendo entrenado en Texas ya estaba preparado para esa misión. No sabíamos todavía en determinado momento si seguirían operando en P-47 o iban a tomar la transición hacia el P-51, que era un avión ya más de combate aire-aire propiamente, ¿no? Y nunca lo vamos a saber porque, bueno, por lo que pasó posteriormente, ¿no? Y incluso había una incertidumbre muy grande dentro del mando de qué iba a pasar con el escuadrón, porque en Filipinas ya la guerra estaba ya en su última etapa. Pero es lo que se ha platicado, qué iba a pasar con el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. No se sabía si las fuerzas americanas iban a invadir Japón, este continente. Era un dilema, no se sabía qué es lo que iba a suceder en ese momento. No se tenía ciencia cierta el conocimiento de la bomba atómica y del fin de la Segunda Guerra Mundial de la manera en que termina. Claro, lo imprevisible. Algo muy importante que hay que denotar es que, bueno, como ya dijimos, ellos hacían principalmente apoyo aéreo. Esto fue muy importante para los soldados americanos que peleaban en tierra, porque la táctica japonesa de combate era uno de emboscadas. Los americanos estaban aterrados por eso, sobre todo con las temibles cargas Banzai, donde los japoneses eran despiadados. El hecho de que tuvieran apoyo aéreo fue algo muy valioso para ellos, fue para ellos un gran alivio. Hay que denotar que muchos americanos debieron haber estado muy agradecidos de que alguien los ayudara de esa manera, porque poder derrotar a los japoneses en un ambiente como el de Filipinas era algo casi imposible. O sea, no era guerra convencional como pasaba en Occidente. Eran japoneses ocultos en la jungla, mientras hacían un reconocimiento terrestre, eran emboscados, tenían que pedir apoyo por la radio y no siempre les daban ese apoyo. Eso pasó en esta batalla, ¿cuál fue? La de Guadalcanal, donde los Marines no tuvieron nada de apoyo, pero ahora tenían un pequeño apoyo que éramos nosotros los mexicanos, el 201, y eso fue un agradecimiento muy grande. No habían barcos, no había artillería más que nosotros. Muy bien, pues ahí tenemos ya entonces un resumen sobre las misiones y las características del Escuadrón 201. Lo que me gustaría que platicáramos ahorita un poco es, a ver ustedes qué opinan sobre esta idea que yo creo que es una de las críticas más grandes que se hace a veces al Escuadrón 201, y es realmente cuál era el objetivo de enviar un escuadrón de combate
a combatir en las Filipinas? Realmente, porque está por un lado el argumento de que, bueno, es la manera en que México participa en el conflicto, pero también hay otros que dicen, bueno, realmente era necesario, realmente los norteamericanos necesitaban la ayuda de México, y entonces donde muchos cuestionan realmente de, bueno, ¿por qué los mandamos? ¿Cuál era el real objetivo? ¿Era realmente apoyar en misiones de combate decisivas o era algo meramente simbólico como para decir, pues, que fuimos y los apoyamos y solidaridad con los aliados, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, en las sociedades de hoy los símbolos son muy importantes, ¿no? Los nacionalismos, las ideas, el patriotismo. El fenómeno del escuadrón en México en ese momento fue muy, muy grande. En la publicidad, la gente eran como tus héroes en ese momento que representaban a tu país en un clima de guerra y de beligerancia, ¿no? El mundo estaba sumido en su peor momento. Una guerra que fue el peor conflicto en la historia del hombre y que creo que no va a haber uno más así. O sea, fue una cosa espantosa. Pero en el momento, el uso del nacionalismo y de la representación y de tus héroes que van a ir tiene poder en una sociedad bastante fuerte. La contribución real no es así trascendente en muchas cosas, pero fuiste parte de, y eso es muy importante, ¿no? El sentimiento de ser parte de algo. En la guerra de Filipinas, en ese momento en el Pacífico, fue la cooperación de muchos, no nada más fueron los de México, sino estuvo Nueva Zelanda, Australia, mucha gente, Sudáfrica, mucha gente participando en la idea romántica, si lo quieres llamar así, de combatir al gran enemigo, a la desestabilización del mundo, ¿no? Pero bueno, el poder de los símbolos, el poder. Y cuando llegó el escuadrón aquí en México, bueno, el furor nacional, se paró el trabajo, las escuelas, millones de personas fueron a vitorear a los héroes, que tienen un poder político, social y de media muy fuerte, ¿no? Yo pienso que sí, realmente la necesidad bélica de mandar a nuestro escuadrón no era tal desde el punto de vista militar. Sí era muy importante el símbolo, como decía Pepe, de participar. Sí hicimos un buen trabajo, se cumplió con creces la misión militarmente hablando para lo que se les pidió. Sin embargo, yo creo que lo más importante es que México toma un asiento al término de la guerra con las naciones vencedoras a un costo en vidas muy, muy bajo. Realmente también tenemos el orgullo nacional por lo alto. No está ahorita por cuestiones de salud un compañero nuestro, don Luis Robles Más, que es un poquito más viejo que yo, ya es decir, pero el hombre dice que cuando él era niño, en todos los eventos había una representación de gentes que habían estado en el Escuadrón 201. Ellos regresaron a México en el 45, el 18 de noviembre, y fueron recibidos apoteóticamente. Fue una cuestión maravillosa, todo el pueblo se volcó en apoyar a los héroes, y yo creo que incluso hay un monumento que está abajo del Castillo de Chapultepec, un monumento conmemorativo del evento, y fue perdiendo fuerza de mala manera. Yo no sé si dejó de ser de importancia política para el gobierno en el momento, pero ellos fueron nuestra única participación, y yo creo que sí es muy importante para México como tal el haber participado en la guerra, porque hay que recordar que antes del hundimiento de los buques nacionales, petroleros mexicanos con bandera mexicana, había mucha simpatía y había grandes movimientos de las fuerzas del eje, concretamente el nazismo, que había entrado por aquí con movimiento sinarquista. Había una gran propaganda en favor del eje, y realmente yo pienso que hubo aquí incluso camisas pardas. Estábamos tendiendo hacia simpatizar con los nazis, camisas pardas y camisas negras, el camisa neri italiano,
¿Por qué? Porque en una parte también es una historia de amor-odio, de amantes mal avenidos entre México y Estados Unidos. Todo lo que esté en contra de los Estados Unidos nos es muy simpático. Y al mismo tiempo los necesitamos. Es bien complicado, pero sí creo que fue muy importante el Escuadrón 201. Adelante. Sí, de hecho, sobre lo que mencionabas, que bueno, quiero hacer también una pequeña corrección. En aquella época todavía era el PNR, no el PRI, como había dicho antes. Tenía muchas similitudes con ideologías de gobierno europeas que se estaban dando. El fascismo italiano o español o el nazismo, que es la idea de un solo partido. Nosotros los mexicanos no estamos acostumbrados a eso de múltiples partidos o democracia en donde se hace una transición con cada periodo. No, en aquella época estaba, digo, más que ahora, muy dado el de que solo iba a haber un partido, porque iba a haber pues era la forma de ver de Unión de México. Esa es otra de las razones por las que no nos agradaban los americanos en su estilo de democracia. Nosotros somos pues muy diferente en eso, y nuestro estilo de gobierno era, al ser muy similar al de los fascistas, pues era como que otra forma para dar simpatía. Bueno, finalmente a mí me gustaría señalar que al final de la guerra el Escuadrón 201 regresó a México y comenzó a operar. Fue la primera vez que la Fuerza Aérea Mexicana contó con un escuadrón de peso completo, con 35 aviones operativos, pilotos y personal de mantenimiento perfectamente entrenado, y que finalmente esa escuela empezó a calar en las siguientes generaciones de personal. De hecho sigue activo hasta el día de hoy. La Fuerza Aérea, así es. Desafortunadamente, bueno, por razones que no sabemos el alcance que tuvieron, pues el escuadrón ha estado, digamos, no equipado con los mejores aeronaves que tenía la Fuerza Aérea. Pero bueno, esa es otra historia. Finalmente la escuela 201 caló y permeó. Sí, el Escuadrón 201 opera ahora en Cozumel y está operando, afortunadamente, en el día de hoy, aviones T-6C, que es lo más moderno con lo que cuenta la Fuerza Aérea Mexicana. Claro. Los P-47, hasta donde tengo entendido, se quedaron allá, no los regresaron. No, sí, los P-47 que usaron en la guerra se quedaron allá, y posteriormente se enviaron 35 aviones nuevos de fábrica, que fueron los que estuvieron operando ya en México como parte de la Defensa Aérea Mexicana durante los años 50. Hasta 1955, ¿no? Dejó operar el último. Sí, más o menos. Y después hay otra historia interesante con nuestro vecino del sur que también involucra a los P-47, pero podemos hablar después de eso, ¿no? Y muchos de ellos se mantienen todavía como monumentos, ¿no? Hay algunos... Sí, tenemos dos aviones. Uno que está en el Museo Casa Colorada en Guadalajara, y otro que está aquí en la base aérea militar número 1, el Museo Militar de Aviación. Este está bonito porque tiene reproducciones de maquinaria que usaba en aquella época. Hay un jeep que era el comando que usaba el jefe del escuadrón, el jefe de la Fuerza Aérea Expedicionaria, y es muy recomendable Cárdenas para poderlo visitar. Rodríguez, ¿no? Así es, el general. En ese entonces, Coronel Cárdenas Rodríguez. En Santa Lucía. En Santa Lucía, en la base aérea militar número 1. Muy bien. Muy bien, entonces lo que me interesaría entonces es hablar un poquito entonces del legado justamente del Escuadrón 201, las bajas que tuvieron, ¿cuál fue la que aprendió México? ¿Cuál fue la experiencia pues del Escuadrón 201? Ya se platicó un poco, ¿no? De legado en su parte táctica, ¿no? En el legado de las generaciones. Bueno, hay un tema que es muy importante. Cada vez que toco el tema del Escuadrón 201 con la familia, con los jóvenes, con la sociedad, con los niños, todo el mundo piensa un vago recuerdo de que fue algo de la Segunda Guerra Mundial, de un recuerdo de algunos tipos que fueron allá. Pero lo más increíble es que siempre viene el comentario de que se les cayeron los aviones solos, que fueron a estorbar a los americanos, que hicieron el ridículo, que no sirvió de nada, que llegaron tarde a la guerra, que ya se había acabado. Es como un chiste. Aquí hay algo muy importante de lo que está acotando Pepe. Ese era un chiste que salía en la primaria, que decía, mira, ahí va un avión, estaban unos artilleros esperando los aviones para derribarlos. Dice, mira, ese es un avión americano, tírale. Ese es un avión inglés, tírale. Pasaba, ese es un avión mexicano, eso déjalo. Ese se cae solito. Solito se cae. Aunque es un chiste malo, que a mí ya no me gusta, implica una gran verdad. México estuvo en la guerra y fue de los ganadores. Claro. Estuvo sentado al lado de los ganadores y finalmente ayudó
a esta victoria y finalmente contribuyó a formar parte de lo que es ahora el mundo actual con esta participación. Y su récord es muy exitoso. El récord de estas misiones y su efectividad es muy exitoso. Y se perdieron 6 pilotos. En realidad, en el teatro de estas operaciones, 2 en combate aéreo, por fuego artillería de tierra que fueron derribados. Sí. 12 perdieron en una misión muy compleja que iban que seguían a un piloto americano, no ellos mismos que se perdieron, y 2 que murieron en pruebas de otros aviones. Hay un caso ahí muy interesante de un piloto que probó un avión, falló y el avión iba cayendo hacia el campamento americano, desvió el avión hacia la montaña y murió heroicamente, ¿no? Entre otras historias, ¿no? Entonces, ese fue el récord. Y 3 de los pilotos también murieron en entrenamiento, 2 en Idaho y 1 en Texas. Okay. Eso fue la pérdida en vidas, ¿no? Que son Pues héroes hoy por hoy, ¿no? Claro. Yo creo que lo importante, a mi punto de ver, es justamente lo que comentaba Octavio, ¿no? Yo creo que realmente si vemos la gran escala de las cosas, la importancia de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201 es que México pagó un precio muy bajo por sentarse en la mesa de los vencedores, ¿no? Incluso México tuvo una delegación que estuvo en el desfile de la victoria en Londres, ¿no? O sea, marchamos junto a los victoriosos, junto a los aliados, a un precio realmente muy bajo, ¿no? Y yo creo que es donde realmente México ya podemos hablar de que se abre al mundo, ¿no? Se vuelve un miembro del mundo, por así decirlo. Entonces, yo creo que para el precio que se pagó, por así decirlo, fue una pincelada de genialidad, digamos, de nuestros altos mandos el involucrarnos en la guerra de esta manera. Pues bueno, eso es un poco sobre el Escuadrón 201. No sé si alguien más tenga algunos pensamientos finales, ya alguna conclusión. Nada, ya hablamos todo. A ver, Tolentino. Bueno, a mí me gustaría nada más dejar como colofón que participamos bien. Los mexicanos somos buenos pilotos, generalmente somos gente muy aguerrida, creo que esta gente lo demostró, valientes, inteligentes y disciplinados, cosa que al resto del país no se le da mucho, pero que por ahí deberíamos de ir y ser más disciplinados. Somos gente brillante, fue una buena participación y no tenemos por qué denostar las cosas buenas que hacemos. No tenemos por qué decir, no, somos mexicanos y todos somos lo mismo. Somos mexicanos y hay que estar orgulloso de lo que hacemos y también tener cuidado con lo que hacemos mal. Pero esto nos salió muy bien y tenemos que estar orgullosos de la gente que fue en el Escuadrón 201 y que murió. Creo que quedan vivos 1 o 2, o no sé si ya nos dejaron. Vivo un piloto y 6 de tropa del escuadrón, de los originales. Ok. Bueno, pues ahí está, muy bien dicho. Pues eso es todo por hoy. Ahí tienen un poco de la historia del Escuadrón 201. Obviamente hay mucho más que comentar y a lo mejor regresaremos a este tema en el futuro. Pero bueno, ahí es una pincelada sobre lo que fue esta unidad de combate mexicana en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros nos vamos a despedir. La próxima semana estaremos de vuelta con ustedes con el tema de la Guerra de las Malvinas entre nuestros compañeros argentinos y los británicos, y hablaremos a fondo sobre este conflicto tan controversial que se ha dado. Este programa va a estar disponible en nuestra plataforma de Spreaker. Ahí lo pueden escuchar cuando quieran, lo pueden descargar, lo pueden compartir, nos pueden hacer llegar también por ahí sus comentarios, y pues por aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado y bonito fin de semana.